Y nos vamos a levantar de la mesa porque nos está esperando Germán Martínez, que es diputado nacional del Frente de Todos, que gentilmente se acercó a los estudios de C5N porque queremos conocer y queremos saber qué va a pasar en el Congreso. En el Congreso está hoy la pelota. En el Congreso se va a definir el futuro de muchas leyes y de muchos proyectos que están siendo enviados. Diputado, gracias por estar aquí en Turno Mañana. Buen día. No, gracias por la invitación. Muy buen día para todos y todas. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Cuál es la trascendencia que va a tener el Congreso en las próximas semanas, en los próximos meses puntualmente? Bueno, estamos dando debates trascendentes, ¿no? Solamente mencionarte tres, entre otros tantos, ¿no? Hoy ya a la tarde, a las 3:30 de la tarde, empezamos a tratar la ley de empleo PYME, ¿no? Una ley que permite que todo aquel nuevo trabajador que se tome en las micro, pequeñas y medianas empresas pueda tener el empleador el 100% de reducción en las contribuciones patronales, ¿no? Durante 2 años. Y que además, si ese trabajador es hoy un beneficiario de una política social, de una política de empleo, durante 12 meses pueda seguir contando con ese ingreso para acciones, garantizar acciones de capacitación laboral y de formación profesional de ese nuevo trabajador. Y que si tenías alguna situación laboral irregular, puedas blanquear ese trabajador y que queden afuera todas las sanciones que implica hoy tener un trabajador en negro, podríamos llegar a llamar a decir, ¿no? Con la búsqueda de que haya más trabajadores. Viste que casi no se habló de este proyecto. No, es un proyecto es muy, pero muy importante que anunció Sergio Massa la semana pasada. Después está el tema ganancias, sin lugar a dudas, que ayer anoche pasaron 2 cosas importantes. A ver. Por un lado, el ministro de Economía, el presidente de la Nación, firmaron el decreto que ya aumenta a 1.770.000 pesos brutos el nuevo piso para tributar impuesto a la ganancia en la 4ª categoría. Pero al mismo tiempo, a las 11 de la noche, mandaron el proyecto de ley al Congreso que reconfigura el pago del impuesto a las ganancias. Y ya pasamos así, definitivamente, de un universo de 2,4 millones de trabajadores que teníamos el 10 de diciembre del 2019, comprendidos por el impuesto a la ganancia, y vamos a quedar con menos de 90.000 argentinos y argentinas comprendidos en el pago del impuesto a la ganancia. Eso, esta mañana ya tuvo número de expediente, va a ser girado a las comisiones ahora, y si todo va bien, mañana a las 11 de la mañana lo empezamos a tratar en la Comisión de Presupuesto para ver si el lunes lo podemos estar en condiciones ya de dictaminar. Y el tercer tema, que todavía no entró al Congreso, pero lo anunció ayer el ministro de Educación, Jaime Persic, junto con el ministro de Economía, que es la Ley de Financiamiento Educativo. Elevar de 6 puntos a 8% el Producto Bruto Interno la inversión en educación. 6,5 solamente para la educación obligatoria y 1,5 puntos del producto para las universidades públicas. Un cambio muy trascendente. Todo esto lo estaremos debatiendo en el Congreso argentino. Es interesante también desde lo político, porque se vienen elecciones y hay una postura directamente opuesta a estos proyectos que se están planteando en estos momentos en el Congreso. Digo por Javier Milei puntualmente, que además lo hace público. Pero antes de caer en ese aspecto, es muy importante porque hay mucha gente que está mirando y cuando uno tiene la posibilidad de hablar con diferentes dirigentes sindicales, por ejemplo, no son optimistas con lo que pueda pasar dentro del Congreso. Es más, hay un grado de escepticismo de pensar cómo puede llegar a votar la oposición, de cómo puede llegar a votar, por ejemplo, Juntos por el Cambio. ¿Usted qué cree? ¿Qué va a pasar llevando puntualmente el tema del impuesto a las ganancias? Bueno, primero hay que tratar de salir de la efervescencia tuitera que generan las acciones y reacciones en la política argentina, ¿no? Acordate la semana pasada, en este canal, Sergio Massa dice quizás este mismo año avance con eximir a los trabajadores del pago de impuestos a las ganancias. Todos empezaron. Mándalo ahora, que lo aprobamos con 2 manos, mándalo ahora, y ¿para qué vas a esperar para más adelante? Bueno, ¿qué pasó? Trabajó en un proyecto, consensó un proyecto, lo envía al Congreso y cuando anuncia el envía al Congreso ya empezaron a decir exactamente lo contrario. Ahora, yo creo y tengo la aspiración de que podamos bajar un poquito la efervescencia tuitera y que podamos, sinceramente, ver, ¿esto favorece o perjudica a los argentinos? Lo favorece. Hay 800.000 argentinos que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Es una masa de recursos de 1 billón, con B larga, 1 billón de pesos que van a quedar en manos de los trabajadores y que lo van a volcar al consumo, ¿qué piensa que va a ser la al oposición? Mercado interno. Bueno, ¿Qué siente? ¿Qué olfatea? Bueno, el primer olfato ha sido negativo porque
prevaleció el idioma de las redes sociales. Pero después hay que trabajar en el Congreso, después hay que ver cuál es la posición que van expresando públicamente más allá de la coraza de las redes sociales. Yo no dejo de tener expectativa de que haya muchos que puedan rever esa posición, que puedan ver que estos temas favorecen efectivamente a los argentinos y a las argentinas y que estamos alumbrando realmente una nueva configuración del impuesto a las ganancias vinculada a los trabajadores y a las trabajadoras respecto a lo que tenemos desde el gobierno de la Rúa, ¿no? Estamos hablando de más de 20 años en los cuales estuvo vigente un marco legal que ahora lo modificamos por iniciativa de Sergio Massa en una forma muy contundente, ¿no? ¿Y es optimista o tiene una Siempre. Pero no, digo en no, esto, no. digo, optimismo... No se puede ir a la búsqueda del acompañamiento de una determinada iniciativa si uno no cree que pueda convencer al otro. Después verá si prevalecen las posturas más cerradas o prevalecen las posturas más racionales de acompañamiento. Pero uno siempre tiene que ser optimista y tiene que ir a buscar el acompañamiento con argumentos, con capacidad de convencer, y para eso vamos a hacer la tarea que tenemos que hacer en el Congreso. Pensaba en la que recién marcaba como la otra iniciativa vinculada a la educación y el aumento del presupuesto. Más allá de este optimismo que tienen a la hora de intentar persuadir a otros dirigentes políticos para que voten a favor y eso repercuta directamente en la sociedad, ¿qué se ha escuchado en relación a ese proyecto que entra al Congreso? Prácticamente no se ha hablado por parte de la oposición. Todas las miradas estuvieron puestas sobre el tema impuesto a las ganancias. Por eso es importante que nosotros, ni bien ingrese el proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Educativo, lo podamos poner rápidamente en tratamiento en la Comisión de Educación, que preside la compañera Blanca Osuna, y que allí empecemos a escuchar las distintas voces. Realmente, Luciana, cuesta pensar que determinados sectores que han hecho, si se quiere, suyas las banderas de la educación pública, estén en contra de un proyecto de estas características. Nosotros la semana pasada aprobamos en comisión el Plan de Ciencia 2030, que después de haber garantizado el financiamiento para la ciencia y la tecnología, el nuevo régimen de fomento de la bio y la nanotecnología, y después de haber garantizado el crédito fiscal para la innovación tecnológica, nosotros le decimos, bueno, para el 2030 queremos estar en este lugar. Vamos a tener estas líneas de acción. Eso lo probamos la semana pasada. Tiene que llegar al recinto, tiene que aprobarse, le da una mirada estratégica a la Argentina. Y nosotros tenemos que hablarle a la dirigencia política, pero también hablarle a los argentinos y a las argentinas, contarle las cosas que están en juego, las cosas que se están poniendo sobre la mesa, los debates que tenemos que dar, y yo creo que ahí es donde nosotros podemos tener inclusive más acompañamiento por los sectores políticos en Argentina. Se suma a la charla con el diputado nuestro compañero Marcos Cittadini. Diputado, en este mismo sentido que usted está planteando, el 10 de diciembre habrá otra configuración del Congreso. Hay un escenario de tercios que puede determinar que uno u otro sea el presidente de la Nación, pero lo que está claro es que en el Congreso eso se va a plasmar muy claramente, porque allí no hay balotaje, porque en la primera vuelta efectivamente se plasmará un Congreso muy dividido en este sentido optimista que usted planteaba. ¿Hay forma de escaparle al bloqueo que una parte de lo que hoy es la oposición ha planteado tanto en diputados como en el Senado? Porque la verdad que es muy difícil, con posturas tan regresivas, pensar en legislar en este sentido que usted está planteando, ¿no? En primer lugar, yo trabajo para que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos. Sergio Massa viene planteando que vamos camino a un gobierno de unidad nacional. No solamente con sectores de la política, no solamente con partidos políticos, sino también con actores sociales de la producción que le den encarnadura en el gobierno al proyecto de país que nosotros queremos construir. Yo creo que a eso hay que agregarle, y lo vengo diciendo también, una mayoría legislativa transversal que le pueda dar a ese nuevo rumbo de gobierno, a esa nueva configuración de un gobierno de unidad nacional, una encarnadura legislativa que nos permita no solamente sacar leyes, sino también darle solidez a los debates que sin lugar a dudas van a pasar por ambas cámaras. La presencia, nosotros ya hay cosas que van a cambiar. En cualquier sea el resultado de Javier Milei va a tener una expresión parlamentaria superior a la que hoy tiene, ¿no? Y eso va a estar ahí adentro. Y fíjate las discusiones que se están dando. ¿Qué va a pasar en el Congreso cuando discutamos el tema Malvinas? Con las barbaridades que dijo Mondino, pero la barbaridad que acaba de decir hoy Javier Milei, donde vuelve a plantear esta cosa de que sí, está todo bien con la soberanía, pero hay que respetar a los isleños.
¿qué estábamos haciendo? ¿En qué lugar estamos parados? Eso no es lo que dice la Constitución argentina y eso no es lo que dice Naciones Unidas respecto al diálogo, respecto al tema de soberanía que tiene que existir entre el Reino Unido y la Argentina. Ahí vamos a discutir educación, ahí vamos a discutir ciencia y tecnología, ahí vamos a discutir impulsos para la actividad productiva, para las inversiones. Y todo eso necesita una mayoría legislativa transversal que acompañe al gobierno de unidad nacional de Sergio Massa. Martínez, es importante su claridad porque hay mucha gente que queda un poco descolocada entre las medidas, los anuncios, los envíos de proyectos. Lo esperamos cuando haya dictamen. Queremos seguir estando bien cerca del Congreso para ver qué va a pasar con la Argentina. Muy amable. Con todo Gracias gusto. por acercarse. Y acordate